Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en esta noche, en esta ocasión. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes y estar escuchando a nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín, de quien aprendemos tanto de la palabra de Dios, quien tiene un entendimiento claro de todo el programa divino correspondiente para este tiempo. Él nos estaba hablando acerca de lo que le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es posible nacer de nuevo conforme a lo que el Señor Jesucristo exige? Él no pide una cosa que no puede ser posible. Y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Si fue posible para papá y mamá traernos a nosotros en estos cuerpos terrenales, ¿cuánto más para Dios será posible obrar el nuevo nacimiento como hijos e hijas de Dios? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los hijos son de donde son sus padres. Por eso ustedes aquí en Colombia, a causa de sus padres vivir en Colombia, ustedes pertenecen a Colombia en lo humano y llevan ese nombre. Y nuestros padres terrenales, por vivir en este planeta Tierra, al engendrar nuestros cuerpos terrenales en este planeta Tierra, han hecho de nosotros seres terrenales. Pero nosotros tenemos un Padre celestial. Y el nuevo nacimiento es más sencillo que el nacimiento humano. El nacimiento terrenal es más complicado que el nacimiento celestial. Porque para Dios todas las cosas son posibles y Él sabe cómo hacer las cosas conforme a un programa que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo y otros profetas y apóstoles han estado hablando de los hijos de Dios. Nos preguntamos, ¿cómo podemos saber si somos hijos de Dios? ¿Cuál es la evidencia? ¿Y cómo ha ocurrido todo para que el nuevo nacimiento del cual habló el Señor Jesucristo haya sido posible? Comprendiendo que somos hijos de Dios, también comprendemos que pertenecemos al mismo lugar que Dios pertenece. Otro mundo, otra dimensión, conocida como la séptima dimensión. De ahí
vienen todos los hijos de Dios. En el principio, Dios, conforme a ese programa que tenía, Él se incluyó en ese programa. Y esa es una cosa muy grande en el programa divino, que Él tenga parte en ese programa. Y lo mismo que Él pensó con sus hijos, pensó también para Él. Podríamos nosotros pensar entonces que Él, cuando pensó en nosotros, primero había pensado en Él. Y conforme a como Él iba a hacer, Él también pensó hacer con nosotros. Él, en su programa de creación, estando incluido, se creó para sí mismo un cuerpo teofánico. Un cuerpo teofánico perteneciente a una sexta dimensión. Un cuerpo teofánico es un cuerpo que usted puede ver si está en esa dimensión. Y ese cuerpo, si usted está en esa dimensión, usted lo puede ver como usted ve estos cuerpos terrenales. Pero que no puede ver allí las huellas del tiempo como las vemos en nuestros cuerpos terrenales, que se puede ver la edad más o menos que una persona tiene. En esa sexta dimensión, siendo la dimensión a la cual pertenece el cuerpo que Dios se hizo, cuerpo teofánico, llamado también el cuerpo de la palabra, y llamado también el ángel de Dios. Un cuerpo visible en esa sexta dimensión. Y ahí, en esa sexta dimensión, si usted ve a Dios en ese cuerpo teofánico, ¿qué estaría viendo usted? Estaría viendo a un hombre. Estaría viendo a un ángel, así como usted puede ver a una persona acá. Desde ese cuerpo, Dios comenzó la creación de los cielos, de la tierra, de los ángeles, arcángeles, serafines y de el ser humano. Ese cuerpo es el verbo, el cuerpo teofánico de Dios. En el principio, ya no en la eternidad, sino en el principio, cuando comenzó el tiempo, cuando comenzó la creación, en el principio era el verbo. Y el verbo, la palabra, ese cuerpo teofánico, era con Dios. Y por Él fueron hechas, fueron creadas todas las cosas. Y nada de lo que fue hecho sin Él. Toda la creación pertenece a el verbo que es Dios en su cuerpo teofánico. Pero Dios no tenía solamente en su programa tener un cuerpo teofánico, sino también tener un cuerpo como usted y yo tenemos un cuerpo.
O sea, Dios, en su programa siendo Dios, en su programa estaba hacerse hombre. Porque Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y Dios en su programa vendría a la tierra a imagen y semejanza del hombre que él había creado. Lo único que Dios le adelantó al hombre, un cuerpo físico, antes de Dios hacerse ese cuerpo físico. Pero el cuerpo teofánico, cuerpo de la palabra, o como también se le conoce, ese espíritu teofánico, primero lo tuvo Dios. Luego Dios tomó al hombre, a Adán, uno de sus atributos, porque los hijos son atributos, son un atributo de su padre. Todo hijo de Dios es un atributo de Dios. Tomó a uno de sus atributos, a Adán. Lo hubiera tomado usted, pero tomó a Adán y lo pasó. Quiero que sepan que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, así como Adán, cada uno de nosotros somos alma. Amén. Y el alma pertenece a la séptima dimensión. Eso era usted en la séptima dimensión, en la dimensión de Dios. De allí Dios tomó a Adán y lo pasó a la sexta dimensión. O sea, creó un cuerpo teofánico como Dios mismo se había creado uno. Le creó a Adán uno y lo colocó. Ese vino a ser el espíritu de Adán. El espíritu es un cuerpo donde mora el alma. Amén. Un cuerpo de la sexta dimensión, el de Adán. Luego ahí le dio todo poder y toda autoridad. Ahí en ese cuerpo teofánico, Adán podía crear, así como Dios creó, estando en ese cuerpo teofánico. Recibió todo el poder, toda la autoridad, como hijo de Dios. De ahí lo pasó en esa nueva etapa de un cuerpo terrenal, del polvo de la tierra. Y del polvo de la tierra tomó Dios e hizo un cuerpo para Adán. Y todo por su palabra hablada. Ustedes pueden ver que todo lo que Dios hace, lo que Dios crea, lo habla primero. Y dijo Dios, y fue así. Cuando Dios le formó, le creó un cuerpo a Adán de esta dimensión terrenal, lo colocó en ese cuerpo y ahí Adán vino a ser alma viviente en un espíritu viviente y en un cuerpo viviente. Y luego, no sabemos cuánto tiempo después, Dios dice que vio que el hombre estaba solo y no vio ayuda idónea para el hombre. Cada uno de los animales tenía su compañera, pero Adán estaba solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y la primera anestesia que se le ha colocado a un ser humano
la colocó Dios en Adán. Y la primera operación, primera cirugía, también la hizo Dios. En palabras más claras, el primer médico fue Dios. Para hacer una operación en la cual le traería a Adán una compañera. La tomó de él mismo y la presentó luego a Adán, y Adán dijo, Isha, que quiere decir que es carne de mi carne y huesos de mis huesos, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Allí Dios tenía en el Edén, en el huerto del Edén, a la pareja que Él había formado para vivir en este planeta Tierra. Ya hemos visto que Adán vino de la séptima dimensión, pasó por la sexta y luego pasó a esta dimensión. Adán podía crear, porque en ese cuerpo que Dios colocó en esta tierra estaba el espíritu teofánico de Adán, y Adán dentro de ese espíritu teofánico. Y es en el cuerpo teofánico en donde se obtiene todo poder creativo. Ahí está uno de los grandes misterios del reino de los cielos. Es un misterio tan grande que cuando las personas entienden ese misterio, entonces comprenden por qué los grandes profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento podían hablar cosas y acontecían. Lo primero, su espíritu enviado para ese ministerio venía de Dios y no del mundo. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y otros lugares dice que Dios es el Dios de los espíritus, ¿de quién? De los profetas. Si Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, esos espíritus son de la sexta dimensión. Y cuando ese espíritu de la sexta dimensión llega a operar a través de esa persona, la palabra que trae y el ministerio que lleva a cabo es de esa sexta dimensión de la palabra. Por eso puede y tiene que hablar la palabra. Y las cosas que están en el programa divino para llevarse a cabo ocurren cuando esa persona enviada para ese dato dispensación habla esa palabra correspondiente a esa sexta dimensión. Y esa palabra de la sexta dimensión no es otra cosa sino los pensamientos de Dios que pertenecen a la séptima dimensión. Pero que todo ese programa divino va pasando de la séptima dimensión a la sexta dimensión y luego se expresan, se manifiestan en esta dimensión
terrenal. Ahí usted puede comprender entonces lo que Dios le dijo a Moisés: ve, saca, liberta a mi pueblo Israel. Moisés pensaba: yo no sé hablar bien, tengo problema en el habla, soy tartamudo, con Dios no hay excusas. Dios sabe lo que Él está haciendo, y cuando envía a una persona, no lo envía para que esté quejándose, porque si lo envió, Él sabe por qué tiene ciertas cosas, como Moisés tenía problemas cuando hablaba. Pero lo más importante, lo que realmente tiene valor en un enviado para Dios, es el Espíritu de Dios, enviado de Dios, ese espíritu de la sexta dimensión, para llevar a cabo ese ministerio y ese mensaje, esa palabra que Dios coloca en la boca y el corazón de ese mensajero, la cual no puede hablar sin la ayuda, la unción y guianza de ese espíritu enviado de Dios, ese espíritu de profeta enviado de Dios para esa labor. Por eso la Escritura dice, San Pablo dice acerca de los ángeles enviados de Dios, dice: son ángeles administradores a los herederos de salud, que le administran o ministran la palabra, el mensaje correspondiente para el tiempo correspondiente. Y ese espíritu ministerial se manifiesta en el mensajero correspondiente para ese tiempo. En palabras más claras, el ángel del Señor, que es el cuerpo teofánico que cada hijo de Dios tiene, que pertenece a la sexta dimensión, ese espíritu teofánico de ese mensajero viene a ese mensajero y opera a través de ese mensajero ese ministerio correspondiente para ese tiempo, y habla la palabra creadora para crear lo que está en el programa divino para ese tiempo. Por eso, cuando un mensajero de Dios ha traído la palabra, el mensaje de Dios para el tiempo en que ha sido manifestado, ese mensaje ha sido la palabra de Dios para ese tiempo. La Biblia no es otra cosa sino la palabra de Dios que ha llegado a los seres humanos a través de hombres que, a través del espíritu ministerial que Dios le ha enviado de esa sexta dimensión, han captado, han recibido el mensaje para ese tiempo y lo han traído a la gente. Por eso se ha cumplido a través de la historia de la raza humana lo que los profetas han dicho. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios que ha venido a través de los profetas. Ese es uno de los grandes misterios que la raza humana todavía no ha comprendido. Y por eso usted encuentra también que cuando para un tiempo en específico Dios tiene en su programa llevar a cabo ciertas señales
visibles, físicas, como en el tiempo de Moisés. Puso en la boca de ese profeta la palabra que él tenía que hablar. Una palabra de otra dimensión. Y esa palabra, siendo hablada por ese espíritu enviado de parte de Dios, ministrando a través de ese hombre. Por eso cuando hablaban en el espíritu, estaban hablando en el espíritu que Dios envió, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Hemos visto este misterio, no hemos profundizado tanto en él, pero ya hemos visto el misterio que rodea a los profetas. El primer profeta, ya ustedes saben que fue Dios. Y es el único profeta, porque es el único que tiene la palabra para la raza humana. Y los instrumentos que Dios envía con un espíritu de esa naturaleza vienen a ser el portavoz de Dios, para Dios colocar en su boca esa palabra divina y ellos hablar esa palabra. Por eso se les llama profetas, porque traen o hablan la palabra que Dios le ha dado para el pueblo. El segundo profeta, ya ustedes saben entonces que fue Adán. Y así, por el estilo, siguieron apareciendo los enviados de Dios. Al tener los profetas las dos conciencias juntas, pueden ver en otras dimensiones. El diseño divino es en esa forma. Así también vino Jesús, las dos conciencias juntas. Y así son los profetas de Dios, porque le ha sido enviado el Espíritu de parte de Dios. Ese espíritu de la sexta dimensión para operar en ellos. Y esa es la forma en que la raza humana ha recibido la palabra de Dios. No hay otra forma, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Porque la palabra viene a los profetas. Y usted ahora me pregunta, ¿y qué de los hijos de Dios? Los hijos de Dios en el programa divino, como hemos visto, comenzó el primero, Adán, viniendo de la séptima dimensión a la sexta y después a esta dimensión terrenal. Luego de la caída, los hijos de Dios han estado viniendo de la séptima dimensión, la dimensión de Dios. El alma de cada hijo de Dios, porque el ser humano no es otra cosa sino alma. Lo que usted ve es la vestidura terrenal que usted tiene para poderse manifestar en este planeta Tierra. Le quitan esa vestidura y usted ya no se puede manifestar en esta tierra, porque solamente queda con la otra vestidura, el otro cuerpo que es
el Espíritu. Y aquí en este planeta Tierra usted necesita la vestidura terrenal. Ahora los hijos de Dios, después de la caída, como ya les dije, han estado viniendo de la séptima dimensión a esta dimensión terrenal, a un cuerpo físico, sin pasar a la sexta dimensión para obtener el cuerpo o espíritu teofánico, en donde se tiene todo poder y autoridad. Y se tiene ese poder creativo. Cuando un ser humano nace en la tierra después de la caída, recibe un espíritu del mundo, de otra dimensión que no es la sexta dimensión. Un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, así como usted obtuvo un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. Por eso es un cuerpo temporero. Y por eso tiene tantos problemas usted en su cuerpo. Y por esa causa, nace, luego sigue creciendo, llega a cierto tamaño, después se va poniendo viejo y luego se muere, porque es un cuerpo temporero en la permisiva voluntad de Dios. Pero en el programa divino no está que usted tenga un cuerpo temporero, sino un cuerpo eterno. Pero estamos pasando por una etapa de proceso en el programa divino, experimentando la vida en estos cuerpos temporeros, terrenales, que se enferman, que se debilitan, que hay que alimentarlos, que hay que cuidarlos mucho, y con todo y eso se ponen viejos y se mueren también. Pero todo es temporero y Dios tiene algo eterno. Por eso Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver, no va a ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento ocurre en la sexta dimensión. Adán, el primer nacimiento que tuvo, lo tuvo en la sexta dimensión, nació en un cuerpo o espíritu teofánico. Allí apareció. Y luego en esta tierra. Y es necesario que la persona nazca de nuevo. O sea, nacer en la sexta dimensión. Y como es la dimensión de la teofanía de la palabra, solamente por la palabra hablada puede nacer de nuevo. Por eso la Escritura dice que los hijos de Dios nacen de la palabra, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, de la palabra de Dios. Y así, usted tiene ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado también el ángel del Señor, que acampa en derredor de los que le temen. Cada hijo de Dios tiene su propio ángel, o cuerpo teofánico, o espíritu de la sexta dimensión, con el cual vivirá eternamente cuando llegue el momento,
correspondiente para efectuarse lo que dijo San Pablo, de lo cual hablaremos dentro de algunos minutos. Amén. Ese ángel del Señor que cada persona tiene, que acampa en su derredor y lo defiende, es el Espíritu Teofánico que a usted le corresponde y que usted no pudo obtener cuando salió de la séptima dimensión, porque no pasó por la sexta dimensión, porque con la caída se cerró la entrada a la sexta dimensión. Se cerró la entrada a la vida de Dios. En la caída se cerró el camino al árbol de la vida. Y por esa causa el hombre ha venido, los hijos de Dios han venido de la séptima dimensión, han obtenido un espíritu en la permisiva voluntad de Dios y han nacido en un cuerpo que fue engendrado por papá y mamá terrenal y no creado por Dios. Pero para que el ser humano pueda pasar por la sexta dimensión y obtener su cuerpo teofánico, Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo. Con el nuevo nacimiento por la palabra de Dios que escucha, la palabra, el mensaje correspondiente al tiempo en que vive, se opera ese nuevo nacimiento y la persona entonces tiene representación en esa sexta dimensión y ese ángel o espíritu teofánico acampa en su derredor y lo defiende y está esperando el momento en que Dios dé la orden de entrar, porque tiene que entrar a el cuerpo suyo, el ángel suyo. Y cuando entre a ese cuerpo, lo va a transformar. Y entonces usted tendrá el cuerpo visible, físico, glorificado. El cuerpo que a usted le corresponde conforme al programa divino, que no pudo obtener cuando nació en esta tierra. Y luego que tenga ese cuerpo, dentro de ese cuerpo estará el cuerpo teofánico o espíritu de la sexta dimensión, y ahí dentro estará usted, que es alma viviente, viviendo eternamente. Amén. Con esa nueva vestidura. Y usted me pregunta, ¿y cuándo será eso? Conforme al programa divino, San Pablo dijo: he aquí yo os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ese será el momento en que cada hijo de Dios llegará a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Con un cuerpo creado por Dios y un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y ahí estará viviendo
cada hijo de Dios en su propio cuerpo por toda la eternidad sin ponerse viejo. Amén. Tampoco en la transformación y resurrección de los muertos no van a resucitar pequeñitos y después crecer. Ya con el cuerpo que les corresponde, con estatura y con todo lo que conlleva un cuerpo perfecto. Hoy en día la gente se preocupa por la belleza y en ese cuerpo cada hijo de Dios tendrá al máximo la belleza máxima establecida por Dios, predestinada por Dios para cada uno de sus hijos. Pero lo más grande no será belleza física, sino lo que es en realidad ese cuerpo, y lo que es en realidad ese espíritu teofánico. Eso será la manifestación de los hijos de Dios, o la adopción, como dice el apóstol San Pablo, quien conocía estos misterios del reino de los cielos y sabía que sería en el tiempo final, en donde cada hijo de Dios llegaría a la perfección. En estos cuerpos no somos perfectos, pero en el cuerpo que hemos de tener estaremos completamente perfectos en alma, espíritu y cuerpo, a imagen del Señor Jesucristo. Porque el ser humano perdió la imagen y semejanza de Dios en la caída y la recupera en el tiempo final con la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, siendo entonces a imagen del Señor Jesucristo, que es el segundo Adán, el cual ha hecho posible el nuevo nacimiento en la sexta dimensión, lo cual es una parte del programa creativo de creación divina. Y conforme a ese programa, nosotros estamos aquí en este tiempo esperando la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Algunas personas se preguntan, ¿y todo el que quiera podrá ser transformado? No, solamente los hijos de Dios serán transformados, porque ese es el programa de Dios para sus hijos. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia y predestinó a sus hijos desde antes de la fundación del mundo para ser a imagen del Señor Jesucristo. Así es que es un asunto ya arreglado por Dios, predestinado. Por eso no se le puede obligar a ninguna persona a creer. No se le puede obligar a ninguna persona a hacer nada. Cada persona actuará de acuerdo a lo que es en realidad esa persona. Tampoco podrán aguantar a un hijo de Dios para que no crea la palabra, el mensaje que corresponde para el tiempo en que él vive. El que es de Dios, los hijos de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. ¿Qué palabra?
la palabra, el mensaje que corresponde para el tiempo en que él está viviendo. Amén. Si estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, ¿qué palabra usted y yo recibiríamos, escucharíamos? La palabra, el mensaje que Noé estaba predicando. Porque no había otra palabra de Dios para aquella generación. Y el que no reconoció el mensaje de Noé como la única palabra de Dios para el pueblo en aquel tiempo, vino el diluvio. ¿Y qué les pasó? Se los llevó a todos los que no creyeron esa palabra. Los que la creyeron, construyeron un arca, se metieron dentro y se salvaron. Así son las cosas en el programa divino. No es asunto de que la persona diga, yo creo a mi manera. Eso le pasó a la generación del tiempo de Noé. Creyeron a su manera, a la manera de las religiones de aquel tiempo y no a la manera de Dios, la cual Noé predicaba y creía. Todo en el programa divino es sencillo. No podemos estar complicándonos la vida. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y me siguen. Amén. Dijo Jesús. ¿Y cuál es la palabra de la sexta dimensión? ¿Cuál es la palabra de esa sexta dimensión que los escogidos recibirán a través del Espíritu administrador que Dios enviará en este tiempo final para traer esa palabra de Dios para los hijos de Dios en este tiempo? Recuerden que la palabra de Dios siempre son los pensamientos divinos expresados y anunciados en este planeta Tierra, los cuales han venido en cada tiempo por el Espíritu que Dios ha enviado, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Y cuál es el espíritu profético ministerial que Dios enviará para traer esa palabra de esa sexta dimensión para los hijos de Dios, para que así los hijos de Dios puedan ser resucitados los que están muertos y los que están vivos ser transformados? Pablo dijo y la tipificó esa palabra en la trompeta final. Jesús también dijo que con gran voz de trompeta los escogidos serían reunidos, recogidos, porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Podemos ver que es un ministerio de otra dimensión, de otro mundo, que estará manifiesto aquí en la tierra en un ser humano, y él tendrá ese espíritu de profeta. Amén. Enviado de Dios. Amén. Y él tendrá también la palabra de Dios en su boca para hablarla y que ocurran las cosas que Dios ha prometido para sus hijos. El recogimiento de los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta. Y luego de eso ocurrirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Para aquellos que han escuchado la voz de Dios, porque son hijos de Dios. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye para el tiempo en que él vive.
Y el que escucha la voz de Dios recibe en su corazón y en su mente la voz, el mensaje de Dios para el tiempo en que vive, tiene la evidencia más grande que una persona puede tener de que es un hijo de Dios. Ha recibido, ha escuchado la voz de Dios, porque es de Dios. Los que no querían escuchar a Jesús en aquel tiempo, 2000 años atrás, aquellos líderes religiosos, Jesús le dijo: el que es de Dios, la palabra, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y por eso ustedes no pueden oír mi voz, escuchar mi palabra, porque ustedes no son de Dios. Le dicen: nosotros tenemos un Padre que es Dios, y nuestro Padre es Abraham, y nosotros creemos a Moisés. Tenían todo lo que un verdadero religioso fiel tiene y reclama, que cree en el Dios creador de los cielos y la tierra, y reclama que es su Padre. Cree en Abraham, el padre de la fe. Cree que es hijo de Abraham. Y allá creían también a Moisés, siendo el mensajero dispensacional para la dispensación primera, dispensación de la ley. Todo eso lo creía y lo proclamaba el sumo pontífice, todos los sacerdotes de aquel tiempo y los feligreses de las diferentes sinagogas del judaísmo, de la casa del Padre Celestial. Y el que es de Dios, siendo un pensamiento divino, un atributo divino, cuando se manifieste en esta tierra y escucha la palabra, que también es un atributo divino, y él, siendo un atributo divino, es también la palabra, se encuentran y la persona recibe esa palabra y dice: este era el mensaje que yo estaba esperando. Esta era la palabra de Dios que yo quería escuchar, porque tenía hambre y sed. ¿De qué? De oír la palabra de Dios que viene de la séptima dimensión, pasando por la sexta dimensión y siendo ministrada aquí por un espíritu administrador enviado de Dios y colocado en un hombre para traer esa palabra. Y como cada hijo de Dios tiene representación en la sexta dimensión, donde tiene su ángel que acampa en su derredor y lo defiende, su ángel no le podrá guiar fuera del programa divino para el tiempo en que se está viviendo. Él le va a defender también de todo lo que no es la palabra, el mensaje para el tiempo en que vive, y le va a guiar en el camino divino, programa divino para el tiempo en que vive, y le va a abrir el entendimiento para usted comprender el programa divino para el tiempo en que está viviendo y poder entender el mensaje que corresponde para el tiempo en que usted vive, sin nadie obligarlo a usted a creer. Porque el verdadero creyente es el que por revelación divina recibe el entendimiento, conocimiento del programa divino que se está llevando a cabo cuando escucha el mensaje que corresponde para el tiempo
en que vive. Sin el mensaje para el tiempo en que la persona vive, Dios no puede obrar. ¿Y qué va a creer la persona? No puede creer nada porque no hay un mensaje para ser creído y para Dios respaldar y así la persona poder recibir. Y siendo que el que es de Dios, la voz de Dios oye en el tiempo en que vive. ¿Cuál es la voz de Dios para hoy, asignada en la Escritura, para que cada hijo de Dios la escuche y pueda ser transformado y llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo? La voz de Dios prometida para el tiempo en que vivimos es la gran voz de trompeta, es la voz de la trompeta final, es la voz de la trompeta del año del jubileo, es la voz de Dios llamando y juntando a todos sus escogidos. Y esa voz, ese testimonio, estará conforme a la promesa de Jesús en Apocalipsis 22 y verso 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Hay muchas personas que dicen que son enviados de Dios para predicar, pero hay un ángel, un mensajero en la Escritura prometido por el Señor Jesucristo para traer el mensaje para todos los escogidos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensaje, un testimonio para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todas las lenguas, para todos los hijos de Dios. La trompeta final, la gran voz de trompeta, ese es el mensaje que identifica al ángel del Señor Jesucristo enviado en el tiempo final. Viene dando testimonio de estas cosas. Viene dando testimonio de la revelación de Jesucristo, la segunda venida del Señor con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Viene dando testimonio de estas cosas. ¿Para qué? Para recoger a todos los escogidos y sellarlos con el sello del Dios vivo. Porque viene con el sello del Dios vivo conforme a Apocalipsis capítulo 7. Y vi subir de donde nace, sale el sol, un ángel que tenía el sello del Dios vivo. Amén. Para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Pero primero llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos, los junta y los sella con el sello del Dios vivo. Él viene dando testimonio de estas cosas, viene dando testimonio de todas las promesas divinas correspondientes a este tiempo en que vivimos, y viene dando testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Esa es la trompeta final, el mensaje, el testimonio que da el ángel del Señor Jesucristo. Lo cual hará posible el cumplimiento de toda promesa
que haya hecho Dios para sus hijos, para que así se lleve a cabo la adopción o manifestación de los hijos de Dios. En palabras más claras, para que así ocurra la transformación de nuestros cuerpos con la entrada del espíritu o cuerpo teofánico de la sexta dimensión dentro de cada escogido. Cada escogido tiene su ángel. También muchas personas le llaman el ángel de la guarda o ángel guardián. Sea como sea, es el cuerpo o espíritu teofánico de cada escogido, el cual cada escogido tendrá dentro de su cuerpo, en ese cuerpo eterno. Y entonces tendrá todo poder, toda autoridad que Dios colocó en Adán al principio y que también Jesús tiene. Todo eso lo tendremos nosotros también cuando ese espíritu o cuerpo teofánico entre dentro de nuestro cuerpo y lo transforme. Así será la transformación de nuestro cuerpo y la resurrección de los muertos. Los que han muerto están dormidos, están viviendo en ese cuerpo teofánico allá en el paraíso, en la sexta dimensión. Pero desean regresar a la tierra porque tendrán un cuerpo eterno, glorificado para vivir por toda la eternidad. Amén. Ese es el misterio de los hijos de Dios y del nuevo nacimiento. Amén. Todo es sencillo y el que lo hace es Dios. Amén. Es el Señor Jesucristo. Y nosotros lo que hacemos es creer. Y esa fe para creer la recibimos cuando escuchamos la palabra, el mensaje de Dios que viene a través del mensajero correspondiente para el tiempo en que uno vive. Con otro mensaje no podremos recibir la transformación de nuestros cuerpos y la entrada a la eternidad. Así es que tenemos delante de nuestros ojos y claro en nuestras mentes el misterio de los hijos de Dios y su nuevo nacimiento. Cuando recibamos la transformación de nuestros cuerpos y estemos en el nuevo cuerpo, hemos nacido físicamente. Pero primero tenemos que nacer espiritualmente en la sexta dimensión, lo cual se ha llevado a cabo. Pero cuando ya tengamos el cuerpo físico, no será el cuerpo que papá y mamá nos dio en esta vida temporera, sino el que Dios crea en el tiempo de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Amén. Y cuando estemos ya en ese cuerpo, podremos decir, ya el nuevo nacimiento espiritual se había llevado a cabo y ahora ha ocurrido el físico también. Amén. Hemos nacido totalmente, nuevamente, en un nuevo cuerpo, con un nuevo espíritu, a una nueva vida, la cual es una vida eterna. Amén. Ese es el misterio
de los hijos de Dios y el nuevo nacimiento. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Será hasta el mes de mayo en que estaré nuevamente con ustedes acá en Colombia, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Ya sea que ustedes estén en ese cuerpo o en el nuevo cuerpo, nos volveremos a ver, porque somos los hijos de Dios. Con ustedes, uno y de los grandes, uno de los hijos de Dios, para concluir en esta noche.